Ahora bien, vamos a resolver el trabajo, la actividad práctica número 5, ¿sí? En lo cual nos pide el ejercicio. Descripción de la actividad. Partiendo del estado de resultados integrales proporcionado por el docente, prepara los asientos de cierre correspondientes, así como el registro contable de la participación de trabajadores, el impuesto a la renta causado, así como la utilidad neta del ejercicio. ¿Ya? Para esto nos presenta el estado de resultados, ¿no? De esta siguiente empresa. Y nosotros tenemos que realizar los cálculos, sí, el estado de resultados integrales con sus respectivos cálculos de participaciones, impuesto a la renta, según corresponda, y obviamente sus asientos de cierre. Entonces, para esto nosotros sí tenemos los siguientes datos. Dice, CIA Beinova tiene estado de resultados, ¿sí? Me dice que tiene ingresos ordinarios, ingresos por servicios prestados de vehículos, me dice 150,000, lo cual pues una utilidad bruta de 150,000, lo mismo de los ingresos. Tenemos gastos ordinarios, gastos por mantenimiento, servicios, suministro de oficinas, servicios de agua, impuestos, comisiones, depreciaciones, sueldos administrativos, servicios de teléfono, ¿sí? Para esto nosotros le vamos a dejar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Podríamos clasificar también en esta manera como gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, ¿sí? Podemos hacer, entonces hagámoslo de esa manera para que quede esto un poco más claro, ¿sí? Tenemos gastos administrativos, ¿sí? También tenemos lo que son gastos de ventas, ¿sí? Y gastos financieros. Vamos a ver qué me corresponde a la parte de administrativos, ¿no? En administrativos, ¿sí? Estaría bien la parte de mantenimiento y para reparaciones de maquinaria, ¿sí? Entraría dentro de estos, ¿no? Servicios de luz administrativos, suministros de oficina también, y servicios de agua también, impuestos también. Comisiones a vendedores, entraría esto como gastos de ventas, ¿sí? Depreciación de maquinaria también entraría como un gasto administrativo. Suelos administrativos también entraría aquí. Servicios de teléfono también administrativos, ¿sí? Solo tenemos una clasificación nomás, no tenemos nada por concepto de gastos financieros, solo tenemos por concepto, sí, de gastos de venta, ¿ya? Vamos a insertar aquí, vamos a colocar esto acá, ¿ya? Para ver cómo nos va. Listo. Entonces tenemos aquí los gastos administrativos, ¿sí? Vamos a sumar. Suman un total de 39,050 por la parte de gastos administrativos. Por la parte de gastos de venta, solo tenemos los 5,000, ¿ya? A esto nosotros vamos a restarle, ¿no? ¿Sí? Y con esto nosotros obtenemos lo que es, ¿sí? Ingresos menos gastos, nos va a dar la utilidad antes de impuestos y participaciones. Estamos. Entonces, lo que pasa es esto. 150,000 de utilidad bruta menos los gastos administrativos y menos los gastos de ventas, tenemos una utilidad antes de impuestos de 105,950. A esto bien, vamos a restar o calcular lo que es el 15% de trabajadores, ¿sí? 15% participación trabajadores. Nosotros vamos a sacar de esto el 15% de la utilidad antes de impuestos y participaciones, ¿sí? Estos son las denominadas utilidades, no beneficios de ley que tienen los trabajadores, ya que de este 15% el 10% corresponde para los trabajadores, ¿sí? Por concepto de utilidades, y el 5% para sus respectivas cargas, ¿sí? Cuando hablamos de cargas hablamos de hijos, esposa, esposo, dependiendo del caso, cónyuge, ¿sí? Entre otros. Eso hablamos, ¿no? Cargas familiares, ¿no? 10% trabajadores se lo reparte, ¿no? Se lo reparte mediante un factor de proporcionalidad. ¿Estamos? Pero en nuestros resultados solo hacemos de esta manera, ¿sí? A esto nosotros tenemos la famosa utilidad antes de impuestos. Entonces, ¿cómo calculamos esta utilidad antes de impuestos? ¿Sí?
Restamos esto menos esto. Listo. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos. Esto nosotros vamos a calcular el 25%, ¿sí? Menos del 25% de impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Impuesto a la renta, impuesto a los ingresos obtenidos en el periodo, ¿no? Entonces, calculamos el 25% de esto, que sería, ¿sí? 22.514,39. ¿Está bien? Entonces, esto lo que nosotros hacemos es sacar la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? O la utilidad del ejercicio, y le denominan como la utilidad neta del ejercicio, o la denominada utilidad disponible, ¿sí? Restamos esto menos esto y tenemos la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Listo. Con eso hemos culminado la especie, el estado de resultados, ¿sí? Entonces, a partir de este estado de resultados, nosotros vamos a hacer los asientos de cierre, ¿sí? En este caso, los asientos de cierre se consideran, ¿sí? Ingresos, gastos y costos. Estos se deben cerrar o encerrar, como se les denomina, ¿no? Encerrar estas cuentas, ¿sí? Eso es lo que debe pasar cuando hablamos nosotros de cerrar ingresos. ¿Estamos? Listo. Sí. Esto se debe cerrar o encerrar. Estamos. Sí, no olvidarnos de eso. Ojo con eso, que hay que cerrar estos asientos. No podemos dejar de esa manera. ¿Sí? Porque esto depende solo del periodo en el cual se realizó. Sí, por esa razón se debe cerrar. Bueno, vamos a calcular. Entonces aquí no nos da la fecha, ¿no? Pero supóngase nos hubiera dicho tal fecha, del 1 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Siempre el estado de resultados tiene una fecha de inicio y una fecha de final, ¿sí? Es como le dice, tiene para un cierto periodo. No es acumulativo como sucede con el estado de situación financiera, que eso va acumulando, ¿sí? De años anteriores, va acumulando todo. Mientras tanto, el estado de resultados va a tal fecha se cierra, ¿sí? Y se vuelve otra vez a generar el proceso contable para ingresos, gastos y costos. Ujú. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el libro diario para realizar los asientos, ¿sí? De cierre. Vamos a poner el 31 de diciembre, ¿sí? Asiento número 1 de cierre. Vamos a cerrar primero la parte de ventas. Para nosotros o de ingresos, ¿sí? Para cerrar esta parte nosotros tenemos que buscar su naturaleza contraria. Un ingreso por naturaleza es acreedor. Para cerrar tengo que mandar a la parte deudor, ¿sí? Eso es lo único que pasa aquí, el único cambio que se diría que existe, ¿sí? Listo. Es acreedor, ahora le mando al lado del débito y con eso se cierra. Pero nosotros vamos a utilizar aquí la cuenta utilidad del ejercicio, ¿sí? Utilidad del ejercicio para cerrar mediante esta cuenta, ¿sí? Aquí sucede esto, 150.000 al haber. Para registrar cierre de ingresos del periodo. ¿Listo? ¿Sí? Ya vamos a mayorizar para ver qué sucede con esto, ¿sí? Al mismo rato vamos a mayorizar para ver qué sucede con esto, ¿ya? Es la- ¿Sí? ¿Sí? Vamos a realizar también al mismo tiempo la parte de mayorización, ¿sí? Para que quede claro qué pasa con esto, ¿sí? ¿Qué pasa con esas cuentitas? ¿Sí? Entonces yo voy a irme para acá y voy a colocar esto, ¿sí?
Utilidad 5. Listo. Entonces de aquí, ¿sí? Voy a crear unas cuantas T para ver qué pasa, cuál es el mecanismo, ¿sí? De estas cuentas. ¿Qué es lo que sucede con estas cuentas? Listo. Vamos a crear una cuenta de ingresos por servicios prestados. Mandamos acá, cuenta de ingresos por servicios prestados, ¿sí? Mandamos 150.000 al DF. También creamos de la misma manera una cuenta de utilidad del ejercicio, ¿sí? A ver. ¿Sí? Acá le voy a poner la famosa cuenta utilidad del ejercicio. Vamos a ponerle con diferentes colores, ¿ya? Para darnos cuenta, esas son cuentas de ingresos, ¿sí? Estas son cuentas de gastos. Dejémosle de ese mismo color. Y estas son cuentas de patrimonio. Patrimonio. Y vamos a poner, estas son cuentas de pasivo, porque también se van a generar aquí dos pasivos, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver qué tal nos va. Ya está el ingreso. Nos falta utilidad del ejercicio, ¿no? Esta cuenta. Vamos a utilizar. Utilidad del ejercicio. Listo. ¿Por qué valor? Por 150.000. Listo. ¿Qué más necesitamos nosotros cuadrar aquí? Sí, los gastos. ¿Sí? Todos estos gastos administrativos de estos. ¿Sí? Vamos a realizar esto en un solo asiento. ¿Sí? Ojo, aquí vamos a jugar de la misma manera, con la naturaleza contraria de los asientos. Los gastos y costos tienen naturaleza deudora. Para cerrarlo y mando a la parte acreedora. Pero, para este caso, yo voy a utilizar la utilidad del ejercicio. Estamos, la utilidad del ejercicio. ¿Ya? Y mandamos todos estos gastos al lado del haber. Desde acá, ¿sí? Desde acá. Como yo les decía, deben tomar la naturaleza contraria. ¿Sí? Es decir, si son deudores, mando la parte de acreedor y nada más. Listo. Y nos falta un gasto más. Solo tomo lo que es la naturaleza contraria de las cuentas. Nada más. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Sumamos todo lo que tenemos en la parte de gastos para mandar a la parte de utilidad del ejercicio. Y listo. ¿Sí? Hasta ahí ya hemos cerrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, no? Anteriormente, al inicio había 150.000 al lado del haber, ¿sí? Pero para cerrar yo mandé, ¿sí? 150.000 al deber. Eso fue lo que pasó aquí y con eso ya se cerró, ¿sí? Eso fue lo que pasó aquí. Así también, en los gastos, en la parte de gastos, yo tenía de la siguiente manera, ¿sí? Como les voy a mostrar, ¿sí? Todo esto yo tenía, ¿no? Aquí le voy a poner aquí, de gastos, de servicios de luz, ¿sí? De suministros de oficina. Vamos así a seguir de largo, ¿sí? Con todas las cuentas voy a mayorizar, voy a proceder a mayorizar todas las cuentas, ¿sí? Para ver el resultado que arroja aquí. Servicios de agua, ¿sí? Y servicios de agua.
Impuestos también, tengo que copiar esta parte de impuestos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Moviliza paneles. Ahí sí. Puestos de precisión de maquinaria. Sueldos administrativos. Servicios de teléfono. ¿Sí? Servicios de teléfono. Y la última cuenta que sería comisiones para vendedores. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta todo esto. Y ya, con eso nosotros procedemos a colocar los valores, ¿no? Inicialmente, ¿no? Yo les decía que teníamos valores de cuánto. Mantenimiento, ¿sí? A ver, ¿sí? Inicialmente yo tenía por 20.000 en mantenimiento. Pero ahora yo estoy mandando estos 20.000 al lado del haber. ¿Qué pasa? Con eso se encerró, me quedo en cero. Porque vemos, ¿no? Al calcular el saldo. 20.000 del debe menos 20.000 del haber, me quedo en cero. Se saldó la cuenta, ¿sí? Como vemos. Vamos, ¿no? Servicios de luz, 800, ¿sí? 800, pero como vemos que ya se encerró, al haber. Suministros de oficina, 700. Estamos, 700. Pero para que se encerre yo mando 700 del lado del haber. Servicios de agua, ¿no? A ver, voy a poner esto aquí. Ya. Servicios de agua, me dice, ¿no? Servicios de agua por $10.000. ¿Ya? Bueno, esos son datos ficticios, ¿no? Un poco ficticios, ¿no? No se van a trabajar mucho la realidad, ¿no? La realidad con la que estamos trabajando. Listo. Vamos más, ¿no? Impuestos. Tenemos impuestos por un valor de 750. 750 de impuestos. Listo. Depreciación de qué tenemos de maquinaria por un valor de 3.000. ¿Sí? Mandamos a la ver 3.000 y listo. Con eso ya se cerró. Sueldos administrativos teníamos un valor de 2.000. ¿Sí? Ahora se cierra 2.000 a la ver. Servicios de teléfono 1.800. Mándalo a ver y se cierra, ¿no? Comisiones a vendedores. Inicialmente yo tenía 5.000. ¿Sí? 5.000. Ahora sí, como se cierra, me queda 5.000 a la ver. Y listo. ¿Qué pasó aquí? Como pudimos ver o apreciar, ingresos por servicios prestados. Todo esto, lo que es ingresos por servicios prestados, ya se me encerró. ¿Sí? Es decir, me quedó un saldo de cero. Eso es lo que sucede aquí. Estamos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que decir, como les digo, encerrar las cuentas. Ya. Y se cerró. Pero ojo, ¿no? No hay que olvidarse que tenemos todavía una cuenta de utilidad del ejercicio. Utilidad de ejercicio en este caso tenemos 44.500 al debe, ¿no? 44.050 al debe. Excelente. Para registrar cierre de gastos del periodo. ¿Ya? Periodo. Listo. Vamos con el 103. Y aquí vamos a registrar, ¿sí? Lo que es la parte de los cálculos realizados. 15% trabajadores, 25 impuestos a la renta. Vamos a asumir, ¿no? Gasto
15% participaciones trabajadores. Participación trabajadores contra participación trabajadores por pagar. Excelente. Para registrar, ¿sí? Para registrar, cálculo o participación trabajadores por pagar. Participación de trabajadores al final del periodo, ¿sí? Como les dije, esta parte, ¿sí? Del pie de asiento viene involucrado, no es criterio de la persona que realiza la contabilidad, ¿sí? Para establecer cómo se le puede especificar de mejor manera, ¿no? Lo que sucede aquí. Vamos a traer, ¿no? Lo que se calcula el 15% participación trabajadores, 15.892,50 y 15.892,50 la ver. ¿Se genera qué? Un gasto, porque es para la empresa un gasto, ¿no? Y una participación trabajadores por pagar una cuenta de pasivo, porque esta participación nosotros tenemos que pagarle el año siguiente, en abril, para ser exactos, 15 de abril. Entonces, por esa razón, yo le creo una cuenta de pasivo. Estamos. Al finalizar el 31 de diciembre no se paga todavía, solo se hace el cálculo, pero se paga ya en abril del siguiente año. Es decir, estábamos haciendo el ciclo suponiendo un 2022, entonces se pagaría en abril del 2023. Por esa razón se manda un pasivo. Ahora bien, como 104, de la misma manera, ¿no? 31 de diciembre, tenemos aquí un gasto, 25% impuesto a renta. Listo. Y tenemos un impuesto a la renta por pagar. ¿Sí? ¿De cuánto es el 15% impuesto a la renta? Lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Listo. Para registrar, impuesto a la renta del periodo. Si al finalizar el periodo también se debe calcular el impuesto a los ingresos generados, ¿no? La renta del periodo. Listo. ¿Ya? Vamos a mayorizar, ¿no? Como vimos, aquí se nos creó dos cuentas de gasto, ¿no? Voy a crear dos T, digamos, de gasto, para ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de las cuentas? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Las dinámicas de las cuentas aquí influyen mucho para su cierre, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta, ¿no? Para eso es la mayorización, para darnos cuenta qué pasa con las cuentas, ¿sí? Entonces aquí vamos, ¿no? Yo mando gasto participación trabajadores, 15.892 con algo al debe. Estamos. Tenemos también algo de, ¿sí? Tenemos algo de participación trabajadores por pagar. ¿Esto a dónde manda? ¿Sí? Yo he creado unas cuentas de pasivo que dije por acá abajito. ¿Se encuentran esto? Sí. Participación trabajadores por pagar. Mando al lado del haber $15,000. Listo. ¿Qué más tenemos? Gasto 25% de impuesto a la renta. Entonces vamos a poner esto de aquí a las cuentas de gasto. ¿Sí? Vamos a ver. Colocamos esto. Gasto 25% de impuesto a la renta tenemos por 22,000. Estamos. ¿Sí? Y ahora sí, tenemos que calcular también si registrar el impuesto de la renta, ¿no? Por pagar. Impuesto de renta por pagar, al haber 22.514,38. Vamos. Listo. Hasta aquí, claro. Y vamos por el último asiento ya para cerrar, ¿sí? Esta parte, que es, ¿sí? Las dos cuentas, ¿no? De gasto, participación de trabajadores, de impuesto a la renta, que yo cierro con la cuenta de utilidad del ejercicio, el debe, y utilizo aquí lo mismo, su naturaleza contraria, ¿sí? Si yo mando al debe las cuentas de gasto, para cerrar mando al lado del haber y listo. Gasto en 15% de participación de trabajadores, 15,000. Impuesto a la renta, 22,000. Ahora bien, sumo esto, ¿sí? Sumo esto y listo. Ya tengo utilidad del ejercicio. ¿Cuánto tengo en total? ¿Está?
Ya. Sí, 15%, 15.800, 25, 22.000. Listo, ¿no? Con esto ya tenemos cerrado. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Sí? Gasto 25% impuesto a la renta. ¿Sí? Ya se cerró, ¿verdad? Gasto el 15% por 100% trabajadores. ¿Qué pasó? Aquí ya se cerró. Lado del haber y mire, se cierra. Impuesto a la renta. ¿Sí? Gasto, impuesto a la renta, 22.000 con algo y miren qué pasa. Todo esto se cierra porque ya me queda, ¿sí? Una cuenta en cero. Todito me queda en cero. Como podemos ver, todo se encera, los saldos me quedan en cero. Debe menos haber cero, 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 debe menos haber cero y así, ¿sí? Lo mismo sucede con la parte de acá, de ingresos, ¿no? Por servicios prestados. Me queda, ¿no? Haber menos debe, como tiene naturaleza acreedora, me queda un saldo de cero. Listo. Y por último mandamos la utilidad del ejercicio, ¿sí? Es de 38.406,88. Aquí algo interesante es que para sacar la utilidad restamos utilidad de haber menos debe y nos da, ¿sí? Este valorcito de aquí. Estamos. Esta es la utilidad del ejercicio, es en 7.543,3. Vamos a la parte de los datos y este tiene que ser igual a la utilidad neta del ejercicio que se calculó acá. ¿Sí? ¿Cuánto es? 67.543,13. ¿Sí? Eso es. Y 67.543,13. Estamos. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido la misma. Entonces, lo que yo pongo aquí es esto. Es igual a lo que me salió acá en la utilidad neta del ejercicio. Pues sí, efectivamente. Está cuadrado. Es lo mismo que me salió en el estado de resultados en 7.543,13. Listo. ¿Ya? Eh, Hasta aquí, ¿ya? Hemos resuelto los asientos de cierre, ¿sí? Vamos a poner un para registrar, ¿sí? Cierre de gastos, participación e impuesto a la renta. Impuesto a renta. Entonces, gastos, participación e impuesto a renta. Listo. Cierre de gastos, participación e impuesto a la renta. Y ya, eso ha sido todo, ¿sí? Con respecto a este ejercicio. Como vemos, sumamos del lado del debe, lado del haber, y listo, nos debe cuadrar. En este caso no hubo la necesidad de ocupar el parcial, ¿no? Y bueno, debemos ver que es igual, 270.863,75, no hay diferencia, es verdadero. ¿Sí? Si se quiere se borra esta columna de aquí, si no se le deja tal y como está porque no se utilizó. Y listo, ya se encuentra, ¿no? Realizado todo el ejercicio. ¿Sí? Y eso sería con respecto a los asientos de cierre, a la actividad de aquí, ¿no? Realizar el estado de resultados, ¿sí? ¿Sí? Y realizar los cálculos que nos faltaba, ¿no? Del 15% de participación de trabajadores e impuesto a la renta, ¿no? Para el SRE, ¿sí? Este porcentaje se designa de acuerdo al régimen que se encuentra inscrito el contribuyente. En este caso es un contribuyente en régimen general, por lo tanto, declara el 25% de impuesto a la renta. Y ya, eso sería todo, ¿sí? Tenemos el libro diario, como son los asientos, y sus respectivos mayores para ver cómo es la dinámica de esto. ¿Listo? Tenemos serios 5 asientos. Como vemos que está cuadrado, excelente. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que pide el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces, ya se resolvió la actividad práctica número 5. Muchas gracias.